vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y hoy quiero hablarles de algo que sí o sí va a tener que ser un ingrediente activo para el 2026 para nosotros como Casa Sembradores. Sí o sí vamos a tener que implementar este ingrediente en nuestra vida y en nuestro modus vivendi, porque yo le decía a mi esposo ayer, así como voy a usar un símil, o voy a utilizar algo para comparar lo que tal vez a usted no le parezca, ¿verdad? O diga, ay, qué bárbara pastora, ¿verdad? Pero voy a usar esto. Así como ayer el equipo de fútbol que quedó campeón, si no era este año, no había cuándo, ¿verdad? No había para cuándo. Si no era en este año, no había cuándo quedara campeón. Ya eran 10 años de no hacerlo, y si no era este año, no había cuándo. Y yo le decía a mi esposo, compartiéndole un poco, porque ayer le hablaba del tema, y yo le decía, si no es en este 2026, para Casa Sembradores no hay cuándo. Así de sencillo, así de simple. Si no es en el 2026, no tenemos cuándo, amada iglesia. O lo asumimos, o lo asumimos. Y quiero que vayamos a la palabra y luego le voy a ir explicando. Dice el versículo 34 de Marcos 6. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra clave en este versículo: tuvo compasión. Compasión. Y leyendo un poquito, el concepto compasión va más allá de la empatía. Dice, Jesús no solamente se ponía en los zapatos de la gente que estaba frente a él, aquella gente que se acercaba a él con una necesidad. Jesús no solamente se ponía en los zapatos, en la posición de aquella persona, sino que sentía compasión. Y dice que compasión es no solamente sentir empatía por alguien, sino que es identificarse y hacer algo para solucionar su situación. Eso es compasión. Y yo he estado pensando y analizando todo este mes de diciembre, la ruta, la hoja de ruta que Dios nos ha planteado para el 2026 como casa, como ministerio, como iglesia. Y yo le decía a mi esposo ayer, si no es en el 2026, no hay cuándo. No hay cuándo. Porque Dios ha venido hablando y Dios ha venido diciendo y Dios ha venido. El año pasado, en el mes de noviembre, Dios nos tiró una hoja de ruta. Si ustedes recuerdan, en el mes de noviembre Dios nos dijo algo muy claro que debíamos empezar a asumir. Y empezamos, pero como que nos dormimos en los laureles y quedamos ahí. Y en este diciembre, un año después, Dios viene y nos dice: transición. Tienen que comenzar a transicionar, tienen que comenzar a dar pasos. Y habló específicamente en algunas cosas y algunas áreas, y nos señaló eso. Y he estado analizando eso y pensando y meditando en esto todo este mes de diciembre, desde el inicio. Y yo, Señor, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo? Y recordando, no es viendo un número, es accionando. Pero tenemos que empezar a ser un poquito más como Jesús. Tener compasión.
compasión por el necesitado, compasión por aquel que tiene un problema, compasión por el que vive atado a ciertas cosas. Dios en mi trabajo me ha permitido conocer mucha gente y mucho tipo de personas. Como llegan personas de alto estatus social y económico, llega gente muy sencilla, muy pobre. Y uno tiene que identificarse, por mi trabajo, uno tiene que identificarse con la necesidad de la persona. ¿Por qué? Porque a mi trabajo llega gente buscando un momento de alivio. Y ahí uno se entera de la vida de las personas, porque ellas, mientras uno está con ellos, le cuentan su vida. Problemas, los señores que viven solos, problemas con los hijos, problemas de pareja, personas que se acostumbraron a vivir juntas en un matrimonio y son infelices. Y un día, vean, les voy a contar algo. Voy a hacer no les voy a decir el nombre porque no. Pero llegó un señor que tiene muchos años de casado y él es el que hace los mandados en la casa. Y él me dice que no se muera mi suegra, mi amada suegra, que no se muera nunca. Ya es un señor mayor. Que no se muera mi amada suegra, porque el día que se muera voy a tener que empezar a soportar a mi esposa todos los días en mi casa, porque la esposa es la que cuida a la suegra. Entonces mientras la suegra esté viva, la esposa no está en la casa. Entonces el señor vive tranquilo, solo hace mandados. Y viera lo feo que se expresa de la esposa. Y yo digo, Señor, ¿cómo se acostumbraron a vivir así? Y son señores mayores. Y entonces uno trata como de, ¿verdad?, hablarle como de, ¿verdad? Y él ama a la suegra, la ama, pero no a su esposa. Y él dice que mi suegra no se muera, porque el día que se muera voy a tener que empezar a soportarme. Y voy a usar una expresión, y perdón si ofendo a alguien, a esa vieja en la casa. Y hay gente que llega, ¿verdad?, con su situación, y uno trata de ayudarle, ¿verdad?, dándole lo mejor que uno sabe y conoce en el área. Y a los días llega la persona contenta y le dice a uno, vieras qué bien que estoy, vieras qué bien que me hizo, véame, estoy bien. Y uno dice, ay, gracias a Dios. Y siempre es gracias a Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos da la inteligencia para entonces nosotros ayudar. Y en estas últimas semanas en mi trabajo ha sucedido algo. La gente me ha repetido mucho algo, y yo quiero hoy traer eso que me sucede a mí en el trabajo, traerlo hoy a la iglesia, traerlo hoy a esta casa. En las últimas semanas me han repetido mucho la gente, ¿sabe por qué yo me quedé aquí con ustedes? Porque yo no compraba aquí, yo iba a X y Y lugares. Me quedé aquí desde el primer día que vine por el trato que ustedes me dieron, por el trato. No todo es color de rosa, ¿verdad? No todos son pétalos de rosa, porque no podemos hablar que todos somos iguales o que en todo lugar somos iguales. Pero la gente en las últimas semanas me dicen, por el trato que ustedes me han dado, por eso me quedé aquí desde el primer día que yo vine. Y hay gente que me dice, es la primera vez que vengo, pero como usted me trató así, a partir de hoy me quedo con ustedes. Sepa que a partir de hoy sigo con ustedes. Y eso me ha puesto a pensar mucho, porque yo digo, ok, si eso sucede allá, ¿por qué no puede suceder acá? Si acá somos del reino, si acá somos los hijos de Dios, si acá somos personas que debemos expresar y manifestar el amor de Dios, debemos expresar misericordia, debemos expresar compasión, así como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y Jesús manifestó la compasión desde antes de manifestarse como hombre aquí. Lo manifestó allá en el cielo cuando le dijo al Padre, envíame a mí, yo iré
yo iré por amor a la humanidad. Jesús tuvo compasión de aquel que estuvo perdido. Y Él decidió dejar su gloria, su majestad, por venir aquí a la tierra, a ser hombre, a padecer las cosas de un hombre, a ser tentado, a tener necesidades. Era hombre, no era Dios. Y Jesús tuvo compasión de nosotros, tuvo compasión de la humanidad y murió en la cruz. Fue sepultado, venció la muerte, resucitó en gloria para darnos vida y vida eterna, dice la palabra. Pero todo fue movido por compasión, no por lástima. Porque el ser humano por lástima regala una monedilla a alguien que está allá afuera pidiendo plata. Ayer llegó una señora con un tarro de galletas y viene y nos saluda y me dice, me cambia esto, y me vació el tarro de galletas en el mostrador y eran monedas lo que andaba. Ya era tarde y me dice mi compañera, qué duro, me dice, 4,000 colones en monedas todo el día. Le digo, sí, eso fue lo que le cambiamos. 4,000 colones, porque eso era lo que andaba en el tarro. 4,000 colones, y la mayoría eran monedillas chiquititas, de 10 colones, de 25, hasta de 5 andaba. Monedas que ya no se encuentran, ahí andaba. Y mi compañera me decía, qué duro, qué fuerte, qué difícil. Todo el día, y es una señora mayor, todo el día le digo, y yo le decía, y a lo mejor la explotan, a lo mejor es que la mandan a pedir dinero a la calle para que dé lástima y la explotan de esa forma. Y uno ve muchas cosas ahí en el trabajo, ve muchas cosas en el trabajo, cosas muy fuertes que lo ponen a uno a pensar. Y ha sido un tiempo donde he podido hablarle a algunas personas acerca de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de tener fe, acerca de empezar a creer de nuevo en que Dios puede cambiar las circunstancias. Y gracias a Dios la gente agradece y la gente responde bien hacia el mensaje. Pero todo esto me ha puesto a mí a pensar en, ok, muy lindo todo allá, pero ¿y acá? ¿Cuál es el servicio, entre comillas, el servicio al cliente que nosotros como ministerio le estamos dando a la gente que viene con una necesidad? ¿Estamos siendo empáticos? ¿Me pongo en su lugar? ¿Estoy teniéndole lástima a aquel que viene con un problema? ¿Lo veo de reojo con indiferencia como los fariseos lo hacían en su tiempo? ¿O estoy teniendo compasión por aquel que necesita conocer a Jesús, por aquel que necesita un cambio en su vida, por aquel que necesita que Dios haga algo en él y no sabe esta persona cómo acercarse a Dios, no sabe esta persona cómo pedirle a Dios que intervenga en su vida? ¿Estoy sintiendo compasión por él, por ella? ¿O estoy diciéndole, tenga fe, crea? Solo el que vive las circunstancias sabe cómo se vive. Semanas atrás hablaba con un amigo que estoy haciendo y él me decía, a uno le dicen, él tiene una adicción, tiene 2 adicciones, la del licor y la de las drogas. Un hombre sumamente inteligente, sumamente capaz en su trabajo, es excelente profesional, pero tiene esas 2 ataduras. Criado en el evangelio, fue líder en su tiempo, se apartó del evangelio de Dios, se alejó y cayó preso en esas 2 ataduras. Y hoy, años después de eso, han pasado por lo menos 20 años, él todavía ayer, hablando con él por teléfono, me recitaba la Biblia. Y yo le decía, ¿te sabes la palabra? ¿Te la sabes? Y él me decía, solo Dios me ha ayudado a poder ir venciendo el alcoholismo. Solo Dios.
día a día, me dice, pero usted no sabe lo que me cuesta. Y a mí me dice la gente, pero decídase, pero usted puede. Es falta de carácter, es falta de amarrarse los pantalones, por eso es que no sale de eso. Pero solo, y él me decía, solo el que está aquí de este lado sabe lo que le cuesta. Y yo le decía, cierto, yo no te puedo entender porque yo nunca he pasado por eso. Yo no sé lo que es probar una droga, yo no sé lo que es ser dependiente del alcohol. Entonces para mí, desde mi lado es muy fácil decirle a alguien, decídase, pero créale a Dios, busque a Dios. Y él me decía, el detonante, los detonantes que uno tiene, la parte emocional, si uno está caído emocionalmente y algo viene y lo golpea, cae uno. Y él me hablaba y él me contaba de su experiencia y lo que le está costando y lo que se está esforzando para no caer más en eso y para ser libre de eso. Y él me dice, solo Dios. Estoy agarrado de mi Dios, de mi Jesús, y solo Él me ha ayudado todos estos meses a no probar un trago de licor, a no tomarme una cerveza, me decía él. Y él con esa seguridad, Dios me va a ayudar porque yo quiero ser mejor persona, porque yo quiero por mis hijos, porque yo quiero por mi mamá, yo quiero por... Y él tiene un propósito. El tema es, ¿quién le está ayudando? ¿Quién le está soportando? ¿Quién le dice, yo estoy contigo? Y él me dice, nada más ore por mí. Nada más ore por mí, me dice él. Algún día ustedes lo verán subir por acá y lo van a conocer. Yo no pierdo la esperanza. Él va a venir. Él va a venir a este lugar y va a ser testimonio del poder de Dios en su vida. Pero ¿qué sucede, amada iglesia? Tenemos que en este 2026, sí o sí, o sentimos compasión o nada va a suceder. Nada va a suceder. Vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir a tener las mismas dificultades. Vamos a seguir atravesando las mismas luchas. ¿Sabe qué pasa? A veces tenemos que enfocarnos en otras personas y vaciarnos en otras personas para dejar de pensar tanto en nosotros. Somos tan egoístas que solo en nosotros pensamos, en mis problemas, en mis deficiencias, en mis situaciones. Y se nos olvida que estamos en este mundo no para mostrar perfección, porque perfecto es solo Dios. Pero sí estamos en este mundo para mostrar amor, para mostrar misericordia. Y aunque nosotros estemos pasando circunstancias, aunque estemos luchando con muchas cosas, estamos en este lugar para decirle a alguien, mira, te presto mi hombro, te presto mi brazo. Vamos, yo te ayudo. A veces la gente nos habla y se queda esperando que le digamos, ¿quieres que ore por ti? A donde estemos. Pero a veces nos estamos tan enfocados en el entorno, en que me van a ver, en que se van a dar cuenta que soy cristiano, en que qué vergüenza. Y a veces perdemos la oportunidad de Dios para orar por alguien en una calle, en un pasillo de supermercado, en una clínica, en una banca allá afuera. A veces perdemos esa oportunidad porque pensamos en el qué dirán. El qué dirá el ser humano nos importa más que el qué dirá Dios de nosotros. Y ayer él me hablaba y le escribe a mi compañera, ahí está mi pastorcita, le dice, ahí está mi pastorcita. Y ya mi compañera le contesta, no sé qué, dígale que ahorita la llamo. Y de verdad él me llamó y hablamos un momentito por teléfono.
Y él sabe que soy pastora, pero que tengo un trabajo secular. Mi jefa sabe que soy pastora y ahora más bien compartimos temas. Y ella, a veces, un día esto la corregí con algo. Ay, sí es cierto, soy nueva criatura. Porque yo le dije, acuérdese que usted es nueva criatura, ya usted no puede esto. Ay, sí es cierto, perdón. En una escapadilla que tuvo ahí, un resbalón. Una compañera nueva que acaba de entrar, ahora tuve que ir un momentito al trabajo. ¿Va para la iglesia? Sí, voy para la iglesia. Y había una clienta. Qué bueno, ¿va para la iglesia? Sí, voy para la iglesia. Ya el tema de que ya no. Todo el mundo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y cada vez que puedo hablarle a un cliente lo hago, y cuando me lo permite lo hago. Porque para eso estoy ahí. Entendí que mi propósito era ser luz ahí también. Porque aquí es muy fácil predicar, aquí es muy fácil hablar, aquí es muy fácil hacer las cosas. Allá es lo difícil. Y allá es donde Dios me puso. ¿Para qué? Para ser luz en ese lugar, para ser testimonio en ese lugar. Y Dios ha sido bueno. Pero amada iglesia, ¿qué vamos a hacer en el 2026? Tenemos la hoja de ruta. Tenemos la hoja de ruta y quiero que vayamos a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos a leer algunos versículos salteados, porque el capítulo es largo, pero quiero llevarlo a una idea con este capítulo. Le pido que usted lo lea completo en su casa, porque creo que este capítulo ilustra muy bien a la iglesia, la posición que la iglesia puede tomar, o de un lado o del otro. Y yo le pido que usted tome la decisión de estar del lado correcto en un momento de estos. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, Señor, y yo le digo a mi esposo, yo sé que va a llegar gente con muchas necesidades a la iglesia, lo sé, lo puedo percibir, lo puedo sentir, yo sé que va a llegar gente con muchas necesidades. ¿Qué vamos a hacer? Con necesidades emocionales, con la necesidad de que le demos 5 minutos de atención. Yo lo vivo del otro lado, A veces se me arma una fila y la gente empieza en este plan en la fila, ¿verdad? Y la señora que está adelante no termina de hablar. Y yo, sí señora. Y empiezan y yo no le pregunto nada más le atiendo. No le pregunto nada. Ella simplemente empieza a vaciarse, o el señor. Necesitan un poquito de atención, nada más, para sentirse aliviados. Hay gente que en sus casas no los escucha nadie. Hay gente que vive sola, completamente sola. No tienen con quién hablar, no tienen familia, no tienen nada, a nadie. Y a veces nos encuentran a nosotros y es la única persona que han encontrado en el día para conversar. Y a veces lo que hacemos es, ay no, qué pereza, ahí viene. Uy, ahí viene. Ay no, quédese usted, háblele usted, atiéndala usted. Vean, mi trabajo pasa. Cuando ve uno es que, como Melquiades, huyen a la izquierda. Huyen a la izquierda. Cuando los ve uno, yo, y me quedo viendo quién viene entrando y yo, o es dificilito o es que habla mucho. Y después de que se va, entonces salen. Y yo entonces tengo que manifestar paciencia con las mías en mi trabajo, porque se la hacen a uno. Ay no, es que qué pereza atenderla. Es que qué pereza, siempre lo mismo. Uy, es que qué pereza oírle. Uy, es que pasa lo mismo en la iglesia. ¿Ha sucedido lo mismo durante todos estos años acá? Son preguntas que yo me he hecho y preguntas a las que he llegado a una conclusión.
Y creo que lastimosamente puedo decir sí. En muchos casos sí. Sí. Viene alguien nuevo y le pasamos por detrás de larguito para no saludar. Porque yo lo he visto. Yo lo he visto. Está el nuevo, la persona nueva, la visita nueva que ha estado viniendo por semanas y solito. Nadie se le acerca a hablar. Mal servicio al cliente. Mal servicio al cliente. Y eso es algo que tenemos que cambiar y que erradicar. Y no decir, eso no me toca a mí, eso le toca a los pastores, eso le toca al que está ahí en la puerta, a don Giovanni que recibe a la gente afuera, eso le toca a Vivi que está ahí en la puerta, eso le toca. Eso es un trabajo de todos. Y el éxito de Casa Sembradores dependerá de todos, no solo de los pastores, ni de uno ni de dos que se sumen. Esto depende de todos nosotros. Porque se supone que todos nosotros que somos miembros de esta casa llevamos la carga compartida. Sentimos la misma carga por la necesidad del que entra, del que viene, del que tenemos que ir a buscar allá afuera. Pero mientras nos mantengamos de larguito, mientras nos mantengamos indiferentes, eso va a seguir siendo la piedra en el zapato para esta casa. Y yo se lo decía a mi esposo, o cambiamos esto, o vamos a seguir bregando con lo mismo. Así como anoche. Si no era anoche, no había cuándo. Con Casa Sembradores es lo mismo. En este 2026, o entramos a la transición y cambiamos y modificamos modus operandi, o Dios, yo no sé qué va a tener que decirnos o qué hacer con nosotros, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y quiero que vayamos a esta palabra, a esta porción de la palabra. Muere Samuel, el profeta Samuel, y David está ahí en algunas circunstancias, algunas cosas. Pero hay dos personajes, aparte de David, en este capítulo que son trascendentales, que son muy importantes. Y uno es Nabal y el otro es Abigail. Son una pareja, un matrimonio. Nabal es dueño de una tierra y dice que estaba trasquilando ovejas, que estaba ahí en su mundo, en su situación. Y dice así, versículo 3 del capítulo 25. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Dice una versión que era sabia, que había sabiduría en ella y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Vea, polos opuestos, eran dos personas sumamente diferentes. Dice una versión que él era insensato, que era un hombre insensato, o sea, era un hombre que le valía, a él no le importaba los demás. Dice el versículo 7. Estas son palabras de David. David tiene una necesidad en este momento de la historia. Y David manda mensajeros a donde Nabal. Y dice el versículo 7 y 8. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Ahí estuvo David. David estuvo cuidando de los pastores de Nabal y de las ovejas. Y dice, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David.
David tiene hambre, tiene una necesidad, tiene una situación donde él no ha podido solventar algunas cosas para él y para sus hombres. Pero mientras él estuvo en Carmel, él estuvo cuidando a las ovejas, estuvo cuidando a los pastores de Nabal. Y él dice, aquí es el momento, voy a mandar mensajeros para que Nabal de alguna forma me restituya, ¿verdad? Me retribuya lo que yo he hecho. Y vea la respuesta en el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Vea la respuesta de Nabal. Como decía alguien por ahí, porta a mí lo que le pase. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos comportado así con la gente? Con las personas que se nos acercan. No nos importa. No nos importa la necesidad. No sentimos ni siquiera lástima. Porque uno por lástima da una monedilla. Uno por lástima. Yo me acuerdo, pequeña, por la casa de una de mis abuelas pasaban siempre unos chiquitos a pedir comida. Y eran, no me acuerdo si eran 2 o 3. Y siempre lo que se les daba era pan añejo. Pan añejo. Una bolsilla con pan añejo. Y eso era lo que se les daba. Porque lo que generaban era lástima. Y eso es lo que dice Nabal. Voy a tener compasión. Cuidó mis ovejas y cuidó a los pastores porque quiso. Pero yo no tengo por qué darle de lo que he preparado para ellos a estos. Y David era conocido. David no era un desconocido en medio de su pueblo. Porque David había sido aquel que le había arrancado la cabeza al gigante. David era famoso. David era conocido en medio de su pueblo. Y este hombre dice, ¿y quién es? Para que ya tenga yo que darle de mi pan y de mi carne a este hombre. ¿Sabe qué pasa? Que a veces tenemos al drogadicto al frente y nosotros decimos, ¿y este quién es? Para que yo le hable de la palabra, para que yo le dé mi pan. ¿No ve que va a seguir metido en las drogas? ¿No ve que de aquí sale, si le doy algo, de aquí va a salir a drogarse? ¿Para qué voy a perder mi tiempo hablándole de la palabra? Ese es el pan que no queremos darle a esa persona. No queremos darle del agua con el que nosotros fuimos lavados y con la que hemos sido saciados. No queremos dársela a aquel que la necesita realmente. Y decimos, ¿para qué? A esa terca que ha ido de iglesia en iglesia, a esa que conoce a Dios porque lo conoce. ¿Para qué voy a ir a orar por ella? ¿Para qué voy a ir a darle la palabra? ¿Para qué voy a ir a perder mi tiempo? Y somos Nabal. Hemos sido Nabal. Porque lo que por gracia recibimos y estamos llamados a dar, lo hemos retenido y hemos dicho no. Y hemos querido ponernos como Dios a juzgar. Y estamos aquí arriba y vemos desde aquí arriba al drogadicto, vemos desde aquí arriba a aquel que está con una atadura, y vemos desde aquí arriba a aquel que dice, sí voy a ir a la iglesia, sí voy a ir, y no viene. Y decimos, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo, yo no le voy a dar de lo mío. ¿Sabe qué? Dios no hace eso. Dios no ha hecho eso con nosotros. Por eso hoy estamos usted y yo aquí. Por eso. Porque Dios tuvo misericordia, porque Dios tuvo compasión de nosotros.
Hoy estamos en la iglesia, hoy estamos en sus caminos, hoy conocemos su palabra, hoy hemos experimentado el poder suyo en nuestra vida, pero nos comportamos como Nabal. Escogemos a quién sí le predico y a quién no, a quién le digo de Dios y a quién no. El pan es para todos. En este caso, las buenas nuevas son para todos. El que la quiere tomar, bueno, y el que no, sabrá. Pero yo no le puedo negar mi pan y no le puedo negar el agua a nadie, porque Dios no me llamó a ser selectivo. Dios no me llamó a mí a hacer acepción de personas. Dios me dice: no hagas acepción de personas. Pero nosotros lo hacemos. Lo hacemos. En la palabra, Jesús dice que el pan no es para los perrillos. Y Él está hablando de la liberación, está hablando de otra cosa. Pero la palabra yo no se la puedo negar a nadie. Y la palabra es el pan de vida. Entonces, ¿qué sucede? Hemos sido como Nabal. Y Nabal dice: ¿quién es David? Versículo 11. He de tomar ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y entonces David se enoja, donde escucha el mensaje de sus enviados, porque los enviados que mandó, valga la redundancia, David, se devolvieron con el mensaje de Nabal. Y entonces David se enoja y dice: ahora sí, cojan cada uno su espada y vamos a ir donde este hombre. Iban a hacer al hombre picadillo, iban a tomar venganza por negarle, por no restituir, por no ser recíproco con aquella obra que tuvo David hacia él, sin habérselo pedido. Pero dice el versículo 14 en adelante: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal que está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y se fue a topar a David. Salió esa mujer, dicen que por uno de los caminos secretos del lugar, a topar a David, porque ella dijo: este hombre ha metido la pata con su insensatez. Y esta mujer era sabia y dice: yo voy a ir a honrar, yo voy a ir a bendecir a aquel hombre que nos bendijo a nosotros primero, aquel que hoy tiene una necesidad, aquel que hoy está con hambre. Voy a ir a darle. Y preparó todo lo que preparó un festín para David y sus hombres. Y dice que se fue y lo topó. Y esta mujer, donde lo vio, dice la palabra que se tiró al suelo, se postró ante David, pidiéndole perdón por su esposo, por lo que su esposo había dicho y había hecho. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea tu pecado, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez está con él.
Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y ahí sigue la palabra. Y David le perdona la vida a su esposo, le perdona la vida a Abigail, porque Abigail era inocente, porque ella dijo: yo no escuché cuando mandaste a tus mensajeros, no escuché lo que ellos dijeron. Y ella le explica la situación, y ella le da el alimento a David en medio de su necesidad. Luego dice la palabra que Nabal se embriaga y sufre un colapso. Su cuerpo colapsa y 10 días después murió. David, asombrado por la inteligencia y la sabiduría de Abigail, la manda a llamar y le dice: cásate conmigo. Y se casaron, y fue una de las mujeres que fortaleció el reinado de David. ¿Qué pasa con esto, amada iglesia? En esta historia vemos una necesidad. Vemos necesidad de hambre, de sed. Y dos personas que asumen una actitud distinta. Una que se hace el de la vista gorda y dice: esto no es conmigo, esto no me toca a mí. Yo no soy el IMAS, yo no soy institución de bien social para estar ayudando a nadie. Pero otra mujer, su esposa, toma de los recursos de su casa, de lo que ellos tienen, y prepara en abundancia para ir a saciar el hambre y la sed de David y de sus hombres. Y Dios a cada uno dio su justa paga. Así es esto. Y aquí lo hemos aprendido: lo que sembramos, eso cosechamos. Hoy tenemos frente a nosotros un camino el cual vamos a recorrer en el 2026. Tenemos que entrar en un tiempo de transición, de cambio. Vamos a empezar lo que hay que hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a hacer las cosas. Vamos a empezar a dar pasos. Pero ¿quiénes vamos a ser? ¿Vamos a ser este hombre Nabal o vamos a ser como Abigail? ¿Qué vamos a hacer? Dios le ha dado un norte a la iglesia. Dios ha hablado y ha dicho: vendrán, vendrán. Y este lugar se volverá refugio de muchos. Pero usted se ha puesto a pensar en esa palabra. Usted se ha puesto a pensar: ¿quién busca refugio? ¿Quién busca refugio? ¿En qué momento de la vida alguien busca refugio? Cuando hay lugares que estallan en guerras, la gente busca refugio, porque hay una guerra, porque hay muerte, porque hay amenazas. ¿Quién busca refugio? Alguien que se ha quedado sin casa, alguien que no tiene que comer, alguien que necesita vestido. ¿Quién busca refugio? El que tiene necesidad de algo. Amada iglesia, tenemos que cambiar y pedirle al Señor: cambia nuestro corazón, muda nuestro corazón,
Porque cuando venga la gente con necesidad, Fabi, lo que Dios te mostraba hace unas semanas era confirmación de esa palabra. Cuando me la contaste, yo se la contaba al pastor. Yo le decía, es lo que Dios ha dicho. En este lugar tiene que haber ropa para el necesitado. Tiene que haber alimento para el necesitado. Tiene que volverse un lugar de refugio. Porque sabe, a veces queremos, y en esto el pastor Heiner, que nos predicaba hace unas semanas atrás, tiene mucha razón. Un estómago con hambre no recibe bien este mensaje. Porque un estómago con hambre quiere llenarse primero. Porque yo como mamá, mi interés es que mis hijos tengan la pancita llena antes de que me hablen de esto. Para conocer al Dios que está en esta palabra escrita, primero tenemos que llenar la pancita de alguien. Primero tenemos que darle un abrigo a alguien. No podemos hacerlo de otra forma. Pero a veces le decimos a alguien que tiene 2, 3 días sin comer, ¿sabe qué? Dios le ama. Acepte a Cristo como Salvador y Dios va a cambiar su vida. Y aquella persona con 2, 3 días sin comer, aquella persona sin trabajo porque lo acaban de despedir, y con aquella zozobra de ¿qué irá a pasar ahora? ¿Qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo les voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerle frente? Y a veces le decimos a la gente, tenga fe. La fe o el mensaje de fe tiene que ir acompañado de una acción. Si no, amada iglesia, no vamos a lograrlo. Y este lugar se va a convertir, sí, en una casa de refugio. Y prepárese, prepárese para empezar a ver personas que uno dice, ay Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cómo amor y compasión. Son cosas que vamos a necesitar en este 2026. Y sobre todo la compasión. Compasión. Que le recuerdo es más allá de la empatía, de ponerme en los zapatos de alguien. Es identificarme con la necesidad y hacer algo para solucionar, para ayudar a salir de esa circunstancia. Eso es compasión. Y eso era lo que hacía Jesús. Jesús sintió compasión de 5,000. Tuvieron hambre. Y dijo, ahora sí, aquí es buscando qué hacemos. Vayan, busquen alimento. Y Jesús oró por aquello que le entregaron en una canasta. Lo bendijo y aquello se multiplicó y más de 5,000 comieron. 5,000 contando los hombres. Imagínense cuánta gente comió ahí. Eso era compasión. Eso era compasión. ¿Tenemos nosotros eso en nuestra vida? ¿Sentimos compasión por el perdido realmente? ¿Sentimos compasión por el familiar terco? ¿O enojo? ¿O qué pereza, mejor no voy a verlo, mejor no voy a visitarla porque siempre es la misma historia, no quiere cambiar? ¿Ah? En la fecha donde nos llenamos la boca diciendo es fecha de paz y amor, de regalos, de alegría, de risas, de compartir en familia. A veces somos muy fariseos, amada iglesia. Somos fariseos. Y este 2026 va a ser nuestro año. Va a ser nuestro año. Pero vamos a tener que tomar decisiones, como lo decía hace unos días atrás, decisiones de cambio. No podemos seguir pensando y actuando igual.
¿Cuántos estaríamos dispuestos a abrazar a alguien que viene oliendo feo? Que ha dormido días afuera en la calle porque no tiene dónde dormir. Y tal vez no porque esté en droga, sino por lo tiraron a la calle. Y viene oliendo feo y sube. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar de oler el perfume que traemos para oler feo? Por compasión. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a que venga alguien a llorarnos en el hombro y nos deje sucios aquí? Ya usted sabe de qué. Ay no, porque me arrugo, me ensucio. Es que después de aquí voy a ir a comer. Es que después de aquí, no. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? ¿Cuántos? ¿Cuántos estaríamos dispuestos en decir, la verdad que voy a hacer una limpia en mi closet y voy a traer ropa y vamos a tenerla ahí dispuesta para cuando sea el momento darla a gente con necesidad? Porque a veces tenemos ropa en el closet que tenemos meses y hasta años sin ponérnosla. Lo digo porque a mí me pasa. Somos egoístas, somos como Nabal, pero Dios está pidiendo que seamos como Abigail, que tengamos sabiduría, que seamos sabios y seamos no solo empáticos sino compasivos. Este 2026 será el año del reto para nosotros, será el año del reto para nosotros, y creo yo que tenemos que demostrarle al Señor que vamos a asumir el reto con valentía, que vamos a asumir el reto sabiendo lo que implica. Porque yo le puedo decir a Marito, que lo conozco de años, Marito te amo, Marito te bendigo, Marito, y abrazarlo, porque él es de los míos. Pero a una persona que viene aquí que tal vez no huele rico, que tal vez no tiene dientitos, que tal vez ok, voy a ir a abrazarlo igual, voy a decirle algo bonito. Yo quiero que meditemos en esto esta semana, iglesia, y en este fin de año. Nos quedan poquitos días para cerrar el año. Y estamos a punto de que Dios dé la vuelta a la página y la página está en blanco. 365 días para que escribamos una historia diferente está por delante de nosotros. 365 días. Vienen las reuniones de mujeres y vamos a invitar a toda clase de mujeres, de toda clase social, de toda condición social. ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Cómo las vamos a despedir? ¿Qué les vamos a demostrar? Y ese va a ser el primer reto de nosotras. Vamos a empezar a sentir compasión. Compasión por esas mujeres que viven solas, por esas mujeres que tal vez su marido las abandonó o que tuvieron que separarse por X razón y hoy vive con un vacío en su corazón, hoy vive con necesidades, hoy vive con miedos, hoy vive frustrada, hoy vive batallando con sus hijos difíciles. Yo tengo un casito ahí donde ella se esfuerza, donde tuvo que separarse por infidelidades del muchacho, tuvo que separarse. ¿Y sabe qué? Esa mujer trabaja de sol a sol por sacar su casa adelante. ¿Y sabe qué hace su hija? Su hija pasa una semana y ni siquiera le escribe un mensaje de texto para decirle, mami, ¿está viva o ya se murió? Porque ella toma una chiquita de
9 años, decide irse con su papá 15, 22 días, porque con mi papá sí puedo hacer todo lo que quiero, pero mi mamá, como me tiene socadita, no me gusta. Y lo único lo que le escribe es: mami, dame más tiempo en el celular, porque ya se me acabó el tiempo en las aplicaciones. Y ella me dice: qué ingratitud, porque yo le tengo de todo, porque yo le compro de todo, porque yo estoy con ella, porque yo estoy encima de ella con los estudios, porque yo le ayudo a estudiar. En cambio él, ¿sabe? Ese tipo de mujeres van a venir. Ese tipo de mujeres que viven luchas, ¿cómo las vamos a recibir? ¿Usted se va a sentar con ellas a escucharla en el problema? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Gracias a Dios, ninguna mujer aquí en la iglesia que yo sepa vive esa situación. Pero vamos a tener que empezar a tener compasión por mujeres que se prostituyen, por mujeres que se drogan, por mujeres que hacen cosas que no son agradables delante de Dios, pero que las vamos a traer aquí para que se encuentren con Dios. Pero antes de eso hay que hacer algo por ellas. Antes de darle la palabra hay que hacer algo para ellas y por ellas. Reto para nosotras las mujeres: ¿a qué estás dispuesta? ¿De qué te vas a desprender? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando revisamos el closet. Y a veces las chiquillas: mami, saque esto porque, ay, no, es que esto no, todavía me queda, todavía lo quiero seguir usando y no lo uso. Mami, ya, no, es que esto me lo dio fulanito y tal, y esto yo mucho aprecio. Y a veces ellas le dicen a uno: ya es tiempo, mami, ya. Bueno, yo creo que Dios va a tratar con nosotras en ese sentido. Y nos va a decir: ya es tiempo de que sueltes esto, de que te desprendas de esto, porque esto va a ser de bendición para alguien. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver. Pero yo quiero que la iglesia, y es mi deseo, es mi oración, que la iglesia asuma una posición como Abigail. Como Abigail. Así es que, iglesia, meditemos en esto esta semana y tomemos decisiones para el 2026. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas la palabra que ha sido dada. Padre, tú conoces la intención del corazón, el motivo, Señor, por el cual se ha dado, Señor. Y número 1 es para agradarte, número 2 es para hacer conciencia en la iglesia y poder redirigir juntos la dirección que llevábamos, Señor. Creo que tú quieres y estás marcando el norte muy claramente para nosotros. Padre, el 2026 será un año de transición, un año, Padre bueno, de cambios, donde tendremos que asumir muchas cosas que no lo hemos hecho en el pasado, por temor, por indiferencia, por no conocer, Señor, lo que tú querías, por tantas razones, Señor. Pero creo que en este año que vamos a iniciar tenemos muy claro el norte. Padre, y yo te pido que como iglesia nosotros podamos caminar juntos, que no sigamos siendo indiferentes a la necesidad, Señor, de aquel que viene, de aquel que tiene la intención de congregarse en este lugar, de aquel, Padre Santo, que conocemos en la calle, de aquel que tú nos pones, Señor, en los lugares que visitamos, en aquellos lugares, Señor, donde transitamos. Padre, tú pones personas delante de nosotros para que nosotros seamos luz en ese momento para ellos. Padre, ayúdanos a entender esta palabra. Enséñanos a ser sabios, Señor, y a tomar las mejores, las buenas decisiones
que nos guíe en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos manifestar tu amor y tu compasión, Señor. Que podamos manifestar la misericordia que tú un día manifestaste aquí en la tierra, Padre. Que podamos ser reflejo tuyo en este lugar, Señor, donde tú nos has puesto. Y donde como iglesia podamos empezar a marcar la diferencia en medio de esta sociedad, Señor. Que poco a poco podamos empezar a ver, Padre, el fruto, Señor, de la siembra que estaremos y que ya estamos haciendo, Señor. Con los niños, con las mujeres, con los hombres, con las familias, Señor. Padre, que podamos empezar en este 2026 a ver la cosecha, así como tú lo dijiste. Así como tú lo dijiste, Señor. De un día para otro, Señor. De un día para otro, Señor. Así será, Señor. Nosotros caminaremos, daremos los pasos de fe necesarios. Y tú en el tiempo correcto, Padre, en el tiempo señalado, harás realidad la palabra, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a sembrar ya en lo que nos queda en estos minutos. Prepare su ofrenda, sus diezmos. Prepare lo que usted ha traído para depositar en estos